Hola, bienvenidos a mi canal. No olviden dejar su like, suscribirse y soltar un comentario, su opinión cuenta. Que disfruten el video. San Cristóbal de las Casas. Tarde nublada, brisa fina. Irene siempre decía que las nubes aquí eran más lentas, como si el tiempo se dejara olvidar entre las montañas. Pero ese miércoles, mientras Julián abría la puerta de la casona colonial que rentaban desde hacía un año, las nubes parecían no moverse en absoluto. Entró en silencio, como hacía últimamente, sin querer interrumpir el hilo invisible en el que vivían desde hacía meses. Las plantas de la entrada seguían allí, verdes y cuidadas, las tazas de cerámica chiapaneca seguían sobre la repisa, y el aroma a café recién hecho le dio la bienvenida como si nada hubiera cambiado. Solo que todo había cambiado. Irene estaba sentada junto a la ventana, descalza, con un libro abierto sobre las rodillas. No lo miró. No lo escuchó. O tal vez sí, pero prefirió no decir nada. Julián dejó la mochila sobre el banco de madera tallada y la observó en silencio. No había distancia física entre ellos, pero lo que los separaba ya no era el espacio, sino el silencio perfectamente cómodo de los desconocidos. ¿Cómo fue el taller?, preguntó ella sin apartar la vista de la calle. Bien. Uno de los chicos escribió un cuento sobre su abuela. Me hizo pensar en la mía. Ella asintió. Apenas. Julián era escritor. O al menos, eso había sido alguna vez. En España, tenía columnas, libros, entrevistas. Aquí en México, se había vuelto docente de escritura en una casa cultural, medio por amor, medio por necesidad. Irene, en cambio, era fotógrafa. Había venido por un proyecto de archivo histórico y se quedó porque el aire aquí pesa diferente. Pero hacía tiempo que no se reían, no salían a perderse en los mercados, no bailaban bajo la lluvia como los primeros meses. Algo invisible los había empujado hacia extremos opuestos de la casa y también de la vida. Julián caminó hasta la cocina. Sobre la mesa, vio una libreta abierta con frases escritas a mano, en tinta azul. Reconoció la letra de Irene. Frases sueltas. Estoy pero no estoy. A veces me despierto y no sé en qué país vivo. ¿Y si esto es solo un paréntesis? Cerró la libreta con cuidado. No era curiosidad. Era dolor. Dolor de no haberla perdido, sino de no saber cuándo dejó de estar. Esa noche, cenaron juntos pero en silencio. Compartieron sopa de calabaza y pan de la panadería local. Las cucharas sonaban más fuerte que las palabras. Irene dijo que saldría temprano al día siguiente, tenía que fotografiar una procesión tradicional al amanecer. Julián asintió. Al acostarse, ella se durmió rápido, como quien escapa de la vigilia. Julián no pudo. Se quedó mirando el techo, imaginando las estrellas que no podía ver por la niebla. Recordó cuando llegaron, la emoción de lo nuevo, el abrazo bajo las jacarandas, los primeros textos escritos entre café y promesas. ¿En qué momento se convirtieron en compañeros de casa y no de viaje? No hubo traición, solo ausencia. Una ausencia que ya no necesitaba palabras. Esa noche, Julián tomó una decisión. No se lo diría aún. No había nada que discutir. Pero algo dentro de él, después de mucho tiempo, comenzaba a despertar. El amanecer llegó sin aviso. A Julián le pareció que no había dormido, aunque el reloj marcaba las 6:15. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y caminó descalzo hasta la cocina. Preparó café con calma, escuchando el sonido del agua hervir como si fuera la única música posible a esa hora. En la mesa, el espacio frente a la silla de Irene estaba vacío. Ella ya se había ido. Sobre la mesa había una nota, escrita en un pedazo de cartón reciclado. Volveré tarde. No me esperes. Hay algo que necesito terminar. La caligrafía era firme, sin adornos. No decía dónde, ni con quién, ni qué. Solo eso. Y Julián no preguntó. Después del desayuno, salió a caminar por las calles empedradas del centro. No tenía clase ese día. Había dejado libre el espacio del taller porque sabía que lo necesitaba, aunque no supiera para qué. Las calles estaban tranquilas, aún dormidas. Mujeres indígenas barrían frente a sus puertas, niños en uniforme escolar corrían tras un balón desinflado. Julián caminó sin dirección hasta llegar al Parque Benito Juárez, donde solía sentarse a leer cuando recién llegaron a Chiapas. En ese entonces, Irene lo fotografiaba mientras fingía que no le importaba el lente. Se sentó en la misma banca de siempre. Miró sus propias manos. Habían envejecido un poco desde España. Las líneas eran más profundas, pero también más reales. Ya no escribía como antes, ni siquiera sabía si aún podía hacerlo.
Su última historia completa tenía fecha de hacía 11 meses. Desde entonces, solo fragmentos. Frases sueltas. Como las de la libreta de Irene. Sacó su cuaderno. Llevaba semanas sin abrirlo. La hoja en blanco lo miraba como una deuda pendiente. Entonces escribió. Hoy desperté solo, aunque ella sigue durmiendo a mi lado. No me duele su ausencia. Me duele que ya no me duela. Guardó el cuaderno sin releer la frase. Fue suficiente. De regreso a casa, se detuvo en una tienda de música. Una guitarra colgaba del techo, polvorienta pero afinada. No sabía tocar. Nunca aprendió. Pero se quedó mirando el instrumento varios minutos, hasta que el dueño salió y le dijo. Si quiere, puede probarla. No cobra por mirar. Julián sonrió por primera vez en días. Solo estoy recordando algo que nunca hice. Esa noche, Irene no volvió para la cena. Julián no preguntó. No mandó mensajes. No llamó. Se sentó a escribir. No una historia. No una carta. Solo pensamientos. Hizo té. Encendió velas. Abrió las ventanas. Dejó que el viento le moviera el papel. Cuando el reloj marcó las 11, escuchó la llave girar. Irene entró con pasos suaves. Llevaba la cámara al hombro y los ojos rojos, no de tristeza, sino de cansancio. No te desperté, ¿verdad? No, dijo él. No estaba dormido. Ella dejó la cámara sobre la mesa sin mirarlo. Se sentó en el sillón y soltó un suspiro que parecía haber guardado todo el día. Estoy pensando en volver a Madrid unos meses. Me ofrecieron un proyecto en el archivo municipal. Nada seguro aún, pero... Lo sé, dijo Julián. Irene lo miró por fin, sorprendida. ¿Lo sabes? Sí. No lo dijiste, pero tu silencio lleva semanas diciéndomelo. Ella cerró los ojos por un momento. No lloró. No explicó. Solo dejó caer el peso de las palabras no dichas entre los dos. No sé si esto es una pausa o un final, dijo ella. Julián asintió lentamente. Él tampoco lo sabía, pero no sentía rabia, ni traición. Solo una certeza quieta de que algo se estaba cerrando y algo más empezaba a abrirse. No dijo nada más. Tampoco ella. Esa noche durmieron en la misma cama, pero en distintos mundos. Al día siguiente, Julián volvió a la tienda de música. Entró, saludó al dueño y compró la guitarra sin probarla. La llevó colgada al hombro, como si la conociera desde siempre. De regreso, no pasó por su casa. En vez de eso, subió la colina que daba al mirador de la ciudad. Se sentó en una banca, sacó su cuaderno y la guitarra, y se quedó allí. Por primera vez en años, no se sintió solo. Se sintió vacío. Y eso era bueno. Vacío como una página en blanco. Las siguientes semanas transcurrieron con la suavidad de una brisa tibia que ni molesta ni refresca. Irene comenzó a ausentarse más, como si la casa ya no fuera su centro, sino una estación de paso entre sus compromisos y su incertidumbre. Julián no hacía preguntas. Al principio, la distancia parecía un silencio tenso, incómodo. Pero con el tiempo, el silencio se volvió natural, como el sonido de la nevera en la madrugada o el crujido de la madera al cambiar de temperatura. Un eco de lo que alguna vez fueron. Por las mañanas, él salía con la guitarra al hombro. No la tocaba bien, pero cada acorde desafinado le parecía un acto de resistencia contra lo que había olvidado de sí mismo. Se sentaba en la plaza frente a la iglesia antigua, donde los niños jugaban y los vendedores de frutas gritaban nombres dulces como guayaba y pitaya. Algunos lo saludaban con familiaridad, como si fuera parte del paisaje. Una anciana se sentaba cada mañana cerca de él. Vendía flores secas envueltas en papel de estraza. No hablaban mucho, pero un día ella le dijo: «Hay miradas que ya no esperan a nadie, joven. Usted tiene de esas». Julián le sonrió sin saber bien qué responder. Pero esa frase le siguió resonando durante el día. Irene, por su parte, comenzó a dormir en el cuarto de invitados. No hubo discusión ni anuncio formal. Una noche ya no estaba en la cama, y al día siguiente tampoco. Solo eso. Sus movimientos dentro de la casa eran suaves, educados, casi como si ya no quisiera molestar. A veces dejaba una taza de té sobre la mesa, o ponía música baja en la cocina mientras cocinaba para uno. Julián no sentía enojo, sentía una melancolía educada, como si compartieran los restos de una historia que ninguno quería romper, pero tampoco podía seguir fingiendo. Un jueves, mientras él leía en el patio trasero, Irene se acercó sin decir nada. Se sentó frente a él, con las piernas cruzadas, el cabello suelto y la mirada baja. ¿Te molesta que me quede hasta fin de mes?, preguntó con voz tranquila. No, respondió él, cerrando el libro. Quédate el tiempo que necesites.
Ella asintió. Luego, tras unos segundos de silencio, agregó. A veces siento que México no me deja ir. Como si algo me atara a este lugar, pero no sé si eres tú, la casa o la versión de mí que aún no conozco. Julián bajó la mirada. Él también se sentía atado, pero no a ella. Se sentía atado a la persona que había comenzado a recordar que era. Y esa persona ya no encajaba en la relación que lo sostenía. Esa noche, Julián escribió por primera vez un texto completo. No era una historia, ni una columna, ni un poema. Era más bien una carta. No para Irene, ni siquiera para sí mismo. Era una carta para el Julián de antes, el que vivía en Madrid con prisa, que confundía éxito con propósito y amor con costumbre. Te olvidaste de escuchar tus propios silencios. Te ocupaste tanto en mantenerlo construido, que olvidaste por qué lo levantaste. Te dejaste querer, sí, pero dejaste de quererte. Y ahora que te has vaciado, quizás estés listo para empezar. Al terminar, no sintió alivio. Sintió claridad. En los días siguientes, la casa se fue volviendo más luminosa. No porque hubiera más sol, sino porque las sombras se estaban yendo. Irene hablaba más, pero de cosas simples, el clima, una película vieja, una conversación con una amiga por videollamada. Julián la escuchaba con atención, no como antes, buscando señales o dobles significados. Ya no necesitaba entenderla, solo quería respetarla. Una tarde, ella entró a su habitación con una pequeña maleta. No dijo me voy, ni adiós. Dijo, gracias por no hacer esto más difícil de lo que ya era. Él se levantó, la acompañó hasta la puerta y la abrazó con calma. Fue el abrazo de dos personas que ya no se buscan, pero se recuerdan con gratitud. Cuando la puerta se cerró, Julián no lloró, no sonrió, solo respiró. Y con esa respiración profunda, comenzó realmente su nueva vida. Los días siguientes a la partida de Irene no fueron ni tristes ni liberadores. Fueron tranquilos, como una mañana sin obligaciones. El silencio de la casa ya no pesaba. Sonaba distinto, como si, ahora que no había que compartirlo, pudiera por fin respirarse. Julián se levantaba temprano, abría todas las ventanas, dejaba que la luz entrara sin pedir permiso. El patio se llenaba de pájaros que venían a picotear las macetas, y él los observaba con calma, como si fueran parte de un mundo secreto al que ahora pertenecía. Empezó a cocinar para sí mismo, no por necesidad, sino como un gesto de cuidado. Descubrió que le gustaban los omelets con calabacitas y que odiaba la canela en el café, algo que antes nunca se había detenido a pensar. Redescubrirse en lo mínimo se volvió un acto sagrado. La guitarra, aunque seguía sonando torpe, lo acompañaba cada noche. Algunas veces tocaba frente a la ventana, sin partitura, sin expectativas. Una vecina le gritó una vez desde el balcón. Esa no la conocía, pero tiene algo. Julián sonrió. No sabía ni qué estaba tocando, pero ya no le importaba. Una tarde, mientras caminaba por el andador turístico, se detuvo frente a una galería pequeña. No solía entrar a esos lugares desde que Irene se marchó, pero algo en los colores de una fotografía le hizo detenerse. Era una serie de imágenes en blanco y negro de manos, manos arrugadas, manos jóvenes, manos que tocaban instrumentos, que sembraban, que cuidaban. Dentro, una mujer joven organizaba catálogos. Al verlo entrar, lo saludó con una sonrisa auténtica. Bienvenido. Es una exposición sobre oficios invisibles, dijo. La hizo una artista de Oaxaca. Todas las fotos son de personas que trabajan sin que nadie les preste atención, curtidores, tejedoras, afinadores de marimba. Julián se detuvo frente a una imagen, unas manos masculinas afinando una guitarra con una paciencia infinita. Sin saber por qué, se emocionó. ¿Le gusta?, preguntó la mujer. Esa es mi favorita también. El hombre de la foto decía que cada cuerda tiene su humor, como la gente. Julián rió suave. Anotó mentalmente esa frase. Le pidió su nombre. Paula. ¿Eres escritora?, preguntó ella al ver que apuntaba cosas en una libreta. Lo estoy recordando, respondió él. Se fueron conociendo con lentitud, sin prisas ni promesas. Paula también era de fuera, de Valencia. Había llegado como voluntaria para un proyecto cultural, pero se había quedado sin fecha de regreso. No hablaban del pasado, ni de rupturas. Solo del presente, lo que comían, lo que descubrían, lo que soñaban con aprender. Un domingo, Julián decidió hacer algo que llevaba postergando desde que llegó a San Cristóbal. Subió a Sinacantán, un pueblo cercano, famoso por sus tejidos y sus montañas cubiertas de neblina. Lo había prometido muchas veces y nunca lo había hecho.
Al llegar, compró un pan de elote y caminó sin rumbo entre casas de adobe y jardines escondidos. Se sentó frente a una iglesia decorada con listones de colores y cerró los ojos. El viento olía a madera y a campo. Allí, solo y sin apuro, entendió que estaba bien estar solo, no vacío, no triste, solo. Y bien, sacó su cuaderno y escribió: no soy lo que me dejaron, soy lo que decidí quedarme. Era curioso cómo el tiempo ya no se medía por días ni por semanas, sino por pequeñas cosas que sucedían, una canción nueva aprendida, un café compartido sin prisa, un cuaderno que se llenaba de frases que no buscaban ser leídas por nadie. Julián no estaba enamorado de Paula. Y Paula no lo necesitaba. Lo que compartían era otra cosa. Algo que no dolía, ni exigía, ni prometía. Eran dos personas que se encontraban cuando coincidía la marea de sus ánimos. A veces desayunaban juntos, otras solo caminaban por el centro mirando escaparates sin comprar nada. Sin expectativas. Sin etiquetas. Una tarde lluviosa, Paula apareció en su casa con un tupper de sopa de fideos y una sonrisa bajo el paraguas. Te vas a reír, dijo mientras entraba. Pero soñé contigo. Estábamos en un mercado y vendíamos libros usados, pero todos eran tuyos, con tapas escritas a mano. Julián rió mientras servía té. ¿Y qué decían las tapas? Cosas absurdas. Uno se llamaba Manual para desenamorarse con gracia y otro Cómo preparar café cuando se te rompió el corazón. Publique Bels ambos, respondió él, con una chispa en los ojos que no tenía desde hacía meses. Comieron sopa mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina. No se tocaron, no se miraron buscando algo más. Solo estaban, como se está en una canción que no quieres que termine. Un día, Julián volvió a visitar el parque donde solía sentarse con Irene en sus primeros meses en México. Se sentó en la misma banca. Cerró los ojos. Recordó su llegada al país, el entusiasmo, la sensación de estar empezando de cero con la mujer que amaba. Pero ahora entendía que no era ella lo que había traído consigo, sino una versión suya que necesitaba soltar. Y lo había hecho. Ya no dolía. No porque la hubiera olvidado, sino porque ya no la necesitaba para entender quién era. En su libreta escribió: no siempre se trata de cerrar ciclos. A veces se trata de dejar de girar en círculo. Una mañana, Paula le propuso asistir juntos a una lectura de poesía en una casa cultural. Al principio, Julián dudó. Llevaba tiempo alejado del ambiente literario, pero algo en su voz lo convenció. El evento era íntimo. Una sala con sillas de colores desparejos, velas encendidas y música suave de fondo. Poetas jóvenes leían textos breves, algunos brillantes, otros apenas esbozos. Julián escuchaba con atención. No por el talento, sino por el valor de decir en voz alta lo que uno escribe en silencio. Paula le tocó el brazo y susurró: ¿tú leerías algo? Él negó con una sonrisa tranquila. Todavía no. Aún estoy escribiendo para mí. Ella no insistió. Solo asintió. Y en ese gesto, Julián sintió más complicidad que en muchas de sus relaciones pasadas. Esa noche, al volver a casa, Julián sacó una caja vieja que no abría desde su llegada a México. Dentro estaban sus cuadernos de Madrid, recortes de revistas, cartas sin enviar. Los miró uno por uno, con una mezcla de afecto y desapego. Eligió 3 cosas. Una foto suya en un café con su padre. Una hoja suelta con un poema que escribió a los 20. Y una nota de voz que Irene le dejó una vez cuando él estaba enfermo, diciéndole que su sopa era la mejor del mundo. Lo demás, lo guardó nuevamente. No para olvidar, sino para darle un lugar al pasado sin que ocupara el presente. En las semanas siguientes, Julián volvió a escribir con regularidad. No buscaba publicar. No buscaba aprobación. Solo buscaba decirse verdades. A veces Paula las leía. A veces no, y eso también estaba bien. Cierta noche, mientras ambos miraban el cielo desde el tejado, Paula le dijo: tienes una calma que contagia. Como si ya no buscaras llegar a ningún lado. Y Julián respondió: es que por fin entendí que ya estoy donde debía estar. Ella no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. No eran una historia. Eran un momento. Y ese momento era perfecto. Era lunes por la mañana cuando Julián recibió el correo. El asunto decía: propuesta editorial, Madrid 2025. Al principio pensó que era un error, algún mensaje reenviado sin intención. Pero al abrirlo, reconoció el nombre del remitente, Sonia Villar, su antigua editora en España. Le ofrecía una colaboración para un nuevo libro. Una recopilación de relatos breves acompañados de ilustraciones.
Le decía que su nombre aún despertaba interés, que había lectores esperando algo nuevo, y que si quería, podía volver a Madrid unos meses, trabajar desde la sede central y hacer una gira pequeña de promoción. El correo terminaba con una frase corta. A veces solo falta una chispa para volver a encender lo que parecía apagado. Julián cerró la laptop sin responder. Salió al patio con una taza de café en la mano y se sentó bajo el sol suave de la mañana. Los colibríes zumbaban cerca del árbol de guayaba, y la ciudad se movía a su ritmo de siempre, lento, vivo, cercano. ¿Volver a Madrid? La idea no le provocaba rechazo. Tampoco emoción. Era más bien como mirar una casa vieja desde la acera. Conocida, pero ya no suya. Le contó a Paula esa misma tarde. Estaban en una cafetería de barrio, tomando chocolate caliente con pan de yema. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella, sin ansiedad. No lo sé. Me da curiosidad, pero también, miedo. Miedo a regresar a una versión de mí que ya no reconozco. Paula se encogió de hombros suavemente. No creo que uno regrese a ser lo que era. A veces solo vuelve a mirar desde otro lugar. Julián sonrió. Le gustaba cómo ella decía cosas que no sonaban como consejos, sino como reflejos de lo que él ya intuía. Además, añadió Paula, no tienes que decidir ahora. Puedes irte y volver. Puedes quedarte y escribir desde aquí. No todo tiene que ser definitivo. Esa noche, Julián abrió la caja donde guardaba recuerdos antiguos y rescató un viejo manuscrito que había comenzado antes de venir a México. Lo hojeó. Algunos textos le parecieron ingenuos, otros brillaban con fuerza. Pero lo que más le impactó fue ver en qué lugar emocional estaban escritos, desde la urgencia, la exigencia, la necesidad de demostrar. Ahora, en cambio, escribía desde la calma. Y esa diferencia lo hizo dudar aún más. Pasaron 3 días. Julián no respondió el correo. En su lugar, siguió con sus rutinas, guitarra, escritura, caminatas. Pero algo en el fondo se agitaba. Una mañana, caminando por el mercado, un señor mayor lo detuvo. Lo conocía de vista, de esos saludos sin nombre. Le ofreció un durazno maduro y dijo: no hay mejor brújula que el estómago. Si se siente en paz, ahí es. Julián rió. Tal vez el hombre no sabía que acababa de darle la mejor respuesta posible. Esa noche, escribió un nuevo relato. El primero en mucho tiempo que sintió listo para compartir. Hablaba de un hombre que había vivido toda su vida esperando el momento perfecto para empezar a vivir. Hasta que un día, en lugar de buscarlo, se sentó y lo dejó llegar. Lo tituló El día que me quedé. Al terminar, encendió la computadora, respondió el correo de Sonia con agradecimiento sincero y declinó la oferta. No estoy listo para volver. Porque esta vez, por fin, estoy llegando. No se justificó. No explicó de más. Solo cerró la puerta con cuidado, sabiendo que no era una renuncia, sino una elección. Paula llegó más tarde con una botella de vino y un libro de cuentos en portugués. ¿Celebramos algo?, preguntó al entrar. Sí, respondió Julián, sirviendo 2 copas. Hoy no volví a ningún lugar. Paula levantó su copa y brindó. Por las cosas que no necesitamos recuperar, y por lo que estamos aprendiendo a cuidar. Se miraron en silencio. No había romance, ni destino, ni promesa. Solo 2 personas que compartían el mismo punto del camino, sin saber cuánto duraría. Y eso era suficiente. Había algo diferente en las mañanas desde que Julián decidió quedarse. No era que el mundo hubiera cambiado, sino que él lo habitaba distinto. El sonido de los pasos de los vecinos, el olor a leña en el aire, incluso el canto lejano de los gallos parecían llegarle con otra intención. Ya no eran decorado. Ahora eran hogar. Comenzó a escribir todos los días al amanecer, no por disciplina, sino porque lo pedía el cuerpo. Frases sueltas, pensamientos vagos, observaciones sencillas. A veces salían cuentos. Otras veces, solo fragmentos que se parecían más a un diario que a una obra. Pero todo le pertenecía. Todo nacía sin necesidad de validación. Un martes, después de escribir, salió a caminar por el camino que rodea el cerro. Llevaba la guitarra en la espalda, como un ritual ya propio. En la cima, donde el cielo se despejaba por encima de los techos coloniales, se detuvo frente a un banco de piedra donde nunca antes había prestado atención. Allí se sentó, respiró hondo y sacó su cuaderno. En la primera hoja escribió: no vine aquí a encontrar algo que me faltaba. Vine a ver lo que quedaba cuando todo lo demás se fue. Cerró el cuaderno. En lugar de tocar la guitarra, se quedó en silencio. Escuchó el viento, los pájaros, la ciudad lejana. Y por primera vez entendió que el silencio no es vacío, sino espacio para lo nuevo.
Días después, en una de las reuniones culturales donde solía encontrarse con Paula, se topó con Lucero, una mujer de Oaxaca que dirigía talleres de creación para jóvenes en comunidades rurales. Me contaron que escribes, le dijo. Y que tocas la guitarra. Aunque sea mal, me dijeron que lo haces con alma. Julián rió. Tocar mal con alma debería ser un género musical. Lucero le ofreció un café y una conversación. Le contó que estaban organizando un programa en pueblos pequeños, donde niños y adolescentes pudieran contar historias propias, orales o escritas. Querían a alguien que no enseñara desde la técnica, sino desde la escucha. ¿Te interesaría?, preguntó. Julián no respondió de inmediato. Pero algo dentro de él se activó, como una campana que suena en un cuarto donde no había nadie. Sintió que no era una oportunidad, sino una confirmación, de que todo lo que había pasado, la partida de Irene, la decisión de quedarse, el silencio que lo acompañó, lo había traído hasta ahí. Sí, respondió, sin rodeos. Me interesa mucho. La primera comunidad a la que fue estaba a 2 horas en colectivo. El camino era de tierra y los árboles parecían tocarse entre sí sobre la carretera. Llegó con un cuaderno en blanco, su guitarra colgada, y el corazón tranquilo. Lo recibió un grupo de niños con ojos curiosos y risas tímidas. Lucero le presentó como el escritor español que se volvió chiapaneco por elección. Julián sonrió. Le gustó cómo sonaba. Pasaron la tarde hablando de palabras. De cómo algunas pesan. De cómo otras vuelan. De cómo a veces las más pequeñas dicen lo más grande. Julián no leyó nada suyo. Les pidió que ellos hablaran. Que le contaran sobre su abuela, su maíz, su río. Y lo hicieron. Con timidez primero. Luego con fuerza. Esa noche, en el cuarto prestado donde dormía, escribió. Hoy no enseñé nada. Solo abrí la puerta para que entraran. Y cuando entraron, me mostraron un mundo que yo había olvidado. Al volver a San Cristóbal, se encontró con Paula en la plaza. Ella lo saludó con un abrazo largo, sin preguntas. ¿Cómo fue?, dijo con una sonrisa. Como volver a empezar, pero esta vez sabiendo dónde piso. Caminaron en silencio un rato. Luego ella lo miró de reojo y dijo. ¿Sabes? A veces creo que todos estamos buscando lo mismo, aunque no lo sepamos. ¿Y qué es eso?, preguntó Julián. Un lugar donde podamos quedarnos sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. Él asintió. Y pensó, por primera vez con claridad absoluta. Este es mi lugar. No porque fuera perfecto. No porque lo eligieran otros. Sino porque él, por fin, había decidido quedarse consigo mismo. Pasaron las semanas y el aire en San Cristóbal comenzó a cambiar. Las tardes se volvieron más frescas, las lluvias más frecuentes, y la ciudad adquiría ese aroma a tierra mojada y leña quemada que Julián ya había empezado a reconocer como parte de sí mismo. Su rutina, aunque simple, se sentía completa. En las mañanas escribía. En las tardes, caminaba o participaba en los talleres. Algunos días viajaba a comunidades cercanas, otros se reunía con Paula, que ahora colaboraba como voluntaria en una biblioteca para niños. Todo era liviano, sin imposición, sin sobresaltos. Un domingo, durante una feria cultural en la plaza principal, Julián fue invitado a leer uno de sus textos. Dudó. Era la primera vez que lo hacían desde que estaba allí. Paula, que organizaba parte del evento, le hizo una seña desde lejos. No lo presionó. Solo lo miró con esa expresión suya de hazlo si es desde ti. Subió al pequeño escenario con una hoja arrugada entre las manos. No necesitaba micrófono. La gente estaba sentada en el suelo, tranquila, como si esperaran no un espectáculo, sino una conversación compartida. Respiró hondo. Y leyó. Cuando todo se detuvo, me di cuenta de que no necesitaba tanto ruido. No para esconderme, sino para escucharme. Y cuando aprendí a quedarme, descubrí que el movimiento más profundo es el que sucede por dentro. Nadie aplaudió de inmediato. Hubo un momento de silencio. Pero no era incómodo. Era respetuoso. Como si todos reconocieran algo propio en esas palabras. Luego llegaron los aplausos. Sinceros. Sin estruendos. Como la vida que él llevaba ahora. Después del evento, una mujer mayor se le acercó con un bastón y una sonrisa. ¿Sabe qué pensé mientras lo escuchaba?, le dijo. Que usted ya no escribe para gustar, escribe para quedarse. Y eso se nota. Julián sintió un calor leve en el pecho. Le agradeció. No sabía quién era ella, pero su frase quedó anotada en su memoria. Escribir para quedarse. No para escapar. No para impresionar. Solo para estar. Esa noche, caminando por la calle empedrada hacia su casa, se dio cuenta de que ya no pensaba en Irene. No con rabia,
ni con nostalgia. Simplemente, ya no la llevaba consigo. Su historia con ella había sido un capítulo importante, pero ahora formaba parte del pasado, como una calle recorrida que dejó huellas, pero no dirección. Lo entendió de forma clara. No había que cerrar puertas con violencia, solo dejar de regresar a ellas. Al llegar a casa, encontró una postal en el buzón. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Irene. Decía: no busco respuesta. Solo quería decirte que te recuerdo sin dolor. Y que espero que hayas encontrado lo que no sabíamos que faltaba. Yo también estoy empezando otra vez. Gracias por haber sido parte del antes. Con cariño, y... Julián guardó la postal en su cuaderno, entre páginas escritas y otras en blanco. No respondió. No era necesario. Las despedidas más honestas no llevan firma, solo comprensión. Con el paso de los días, Julián comenzó a preparar un nuevo taller. No uno de escritura, sino de observación. Lo llamó escribir sin palabras. Se trataba de caminar, sentarse, mirar, anotar lo que no se dice, escuchar lo que no suena. Algunos lo tomaron por raro. Otros lo entendieron de inmediato. Un joven le preguntó por qué hacía eso, y él respondió: porque antes de poder contar una historia, hay que habitarla. Y eso era lo que ahora hacía. Habitar su vida. No como un guión, sino como un presente continuo. Una tarde, mientras escribía en el mirador donde solía tocar su guitarra, Paula llegó sin anunciarse. Se sentó a su lado con una caja pequeña en las manos. Dentro había postales en blanco, plumillas y una cinta de colores. Preguntó Julián, curioso. Para que escribas algo que nunca vas a enviar, pero que te gustaría que alguien leyera algún día. Él tomó una tarjeta. No escribió de inmediato. La sostuvo entre los dedos, mirando la ciudad bajo el atardecer. Y supo que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Un nuevo año comenzó sin ceremonias. No hubo fuegos artificiales, ni brindis multitudinarios, ni promesas susurradas a la medianoche. Solo una taza de café caliente entre las manos de Julián y la bruma cubriendo los cerros como un manto silencioso. Todo era calmo, y real. La casa se había vuelto parte de él. Las grietas en las paredes, las marcas del sol en los marcos de las ventanas, incluso el chirrido de la puerta al abrirse, todo tenía nombre propio. No era una casa de paso. Era un espacio habitado por decisión, no por circunstancia. Un día de enero, recibió la visita de Lucero. Llevaba consigo una carpeta con dibujos y cuentos de los niños del taller. Sonreía con ese entusiasmo sereno de quien sabe que está haciendo algo que vale la pena. Te buscan, dijo. Quieren que vuelvas. Y no solo a un pueblo. A todos los que podamos. Julián hojeó los trabajos, historias sobre jaguares sabios, abuelas que curaban con canciones, árboles que hablaban en sueños. Sintió un nudo leve en el pecho. No de tristeza, sino de certeza. Estaba haciendo lo correcto. Vuelvo cuando quieras, respondió. Pero esta vez quiero llevar algo más. Un pequeño libro, con sus relatos. Que puedan tenerlo en sus manos. Que sepan que sus palabras también dejan huella. Lucero asintió, emocionada. Entonces lo haremos. Los meses siguientes fueron de trabajo tranquilo pero profundo. Julián organizaba los textos, editaba con cariño, ilustraba a mano algunos fragmentos, todo con la ayuda de Paula, que se había convertido en cómplice y compañera de camino. No eran pareja. No lo necesitaban. Se tenían con respeto, sin exigencias. Compartían tardes, silencios, proyectos y risas que no pedían explicación. Dormían separados, pero a veces amanecían en la misma conversación. Y eso bastaba. Una tarde, mientras empastaban a mano los primeros ejemplares del librito, Paula dijo: ¿sabes qué eres ahora? ¿Un encuadernador frustrado? No un hombre que dejó de buscar finales felices. Y se volvió feliz en los comienzos abiertos. Julián no respondió. Solo sonrió. Porque era cierto. En mayo, entregaron los primeros libros en una comunidad cerca del lago. Los niños los recibieron como si fueran cofres del tesoro. Algunos buscaron su nombre en las páginas. Otros leyeron en voz alta para sus familias. Una madre se acercó a Julián y le dijo: gracias por escuchar lo que nadie preguntaba. Él se quedó mirándola un momento. Le habría gustado responder con algo igual de bonito, pero solo logró decir: gracias por dejarme quedarme. Y fue suficiente. Un día cualquiera, uno de esos que no se marcan en el calendario, pero que cambian el rumbo, Julián se levantó temprano, salió al patio y encendió la radio. Sonaba una canción antigua en portugués. Tomó un lápiz y escribió sobre la mesa de madera sin darse cuenta.
No busco entender todo. Solo quiero estar presente cuando pase. Y en ese momento supo que ya no era el mismo hombre que llegó desde Madrid con una maleta llena de dudas y un corazón medio dormido. Ahora era alguien que no necesitaba certezas para sentirse en paz. Alguien que podía sentarse en medio de su vida sin tener que escapar de ella. Tiempo después, recibió un mensaje corto de Irene. Solo decía: vi tu libro. Me emocionó. Qué bueno que floreciste donde nadie lo esperaba. Julián la imaginó en algún rincón del mundo, con una nueva versión de sí misma. Sintió gratitud. No por lo que vivieron, sino porque esa historia le enseñó el valor de despedirse a tiempo. Y cerró el teléfono sin tristeza. Sin necesidad de más palabras. El sol caía. Paula llegó con una cesta de pan recién hecho y 2 tazas. No hay razón para brindar, dijo ella. Precisamente por eso, respondió Julián, sirviendo el café. Se sentaron en el suelo del patio, sin mirar el reloj, sin preguntarse por el mañana. Porque por fin el presente ya no era una pausa. Era un destino. Y en ese espacio, en ese instante, sin expectativas, sin retorno, sin deberes, Julián entendió que no necesitaba escribir un final. Porque a veces, el acto más valiente no es irse, ni volver, sino simplemente quedarse.